Bueno, pues tenemos un cubo, ¿no?, con la proyección en planta y en alzado, ¿no? Entonces marcamos la posición aquí de la figura en planta. Y ahora al proyectarlo aquí, siguiendo esta dirección, podemos hacer líneas discontinuas, marcamos aquí la proyección en alzado, ¿no? Y nos dicen que calculemos las sombras tanto con luz solar como con luz focal desde un punto, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de que tengamos un foco de luz y provoque sombras la figura, ¿no? Marcamos bien dónde está el cubo y ahora imaginamos el foco de luz, ¿vale? Entonces esta es la figura con las dos proyecciones, ¿no? Imagínate que pongo el foco aquí, en este plano, que lo coloco aquí. Entonces, luz puntual, este es el punto de luz, P. Pues siempre lo que hago es proyectar este punto ortogonalmente al suelo, al plano horizontal, y tengo aquí P sub 1, ¿no? Mientras que P sub 2 ya sabes que coincide con P, aquí, ¿no? Entonces, lo único que habrá que hacer siempre para calcular las sombras de esto, pues es, fíjate que si quiero saber la sombra de este punto, como el rayo de luz está aquí, pues lo único que tengo es que alinear este punto con este. El rayo viene por aquí, provoca la sombra aquí abajo, ¿no? Entonces, esta línea la alineo con este punto y vamos a ir haciéndolo con reglas para que quede más exacto. Entonces, al alinear este punto en planta, estamos ahora en diédrico, pues viene por aquí. O sea que el rayo visto desde arriba es este, ¿no? Y este punto, que llamaremos punto A, tiene la proyección aquí arriba, A sub 2, haremos lo mismo aquí arriba, ¿no? Entonces alineo este punto con este y vemos que cae aquí. La sombra de A es esto en el alzado, ¿no? Por tanto, aquí lo vemos en 3D, ¿no? Viene la luz por aquí y tiene su sombra aquí. Y fíjate que este punto, pues es la proyección de la sombra real, ¿no? Por tanto, si continúo la línea esta y bajo por aquí una línea vertical, o sea, puedo considerar la referencia a esa, pues tengo que la sombra del punto es esto. Ya tengo la sombra del punto en planta, ¿vale? Si hago lo mismo ahora, por ejemplo, con este punto, alineo este punto con este y la línea esta, el lápiz viene por aquí. Y fíjate también que como este plano es proyectante vertical, contiene esta recta, y al pasar la recta por aquí, esta línea, como es paralela al plano, aquí también va a ser paralela. Eso quiere decir que ni siquiera necesitaremos esta proyección. ¿Por qué? Porque al alinear este punto con este, la sombra va a estar aquí, ¿no? Bueno, pues ya lo podemos hacer. Entonces, tenemos aquí que la sombra del punto B sub 1 aquí coincide con B sub 2, pues será este punto. O sea que la sombra del segmento AB será A sub S, B sub S, ¿no? Bueno, hasta ahí ninguna duda, ¿no? Y por último este punto, alineamos con este y lo mismo. Es esta línea que viene por aquí, esta línea que provoca aquí esta sombra. Y como esta línea, la sombra de este punto es este, vendrá por aquí en paralelo, ¿no? Entonces ya la podemos trazar. Sabemos que va a venir por aquí. Y si alineamos este punto, que es su proyección en alzado, vemos que cae aquí. Al bajar una vertical, necesariamente esta línea, si está bien dibujado, cosa que no mucho, pues este punto deberá caer necesariamente sobre una horizontal aquí, ¿vale? Eso quiere decir que la sombra de esta figura tenemos la sombra propia de la figura, que es todo esto y esto, que es lo que está de espaldas a la luz. Si la luz viene por allá, estas dos caras quedan en sombra, ¿no? Entonces en alzado también tendremos que esto será la sombra, mientras que visto desde arriba el punto de luz provoca que todo esto sea sombra, ¿no? Y esto llega hasta aquí, habrá que marcar pues desde aquí, o sea desde este punto hasta aquí, todo esto habrá que marcarlo también aquí en el alzado, ¿no? Entonces todo esto lo marcamos ya como sombra, sale de aquí, aunque estaba muy impreciso, y todo esto es sombra, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, entre una sombra distante, o sea, por luz distante, consideramos los rayos de sol paralelos, luz distante, o luz puntual, cercana, luz focal?
Pues fíjate que aquí ahora, en la luz distante, que es la luz solar, estos rayos que salían de un punto y que provocan esta sombra, ¿no? Pues ahora ese punto lo mandamos al infinito y por tanto estos rayos ya no concurren en un mismo punto, sino que son paralelos, porque van al infinito, ¿no? Entonces, en este caso tuvimos algo tan sencillo como esto. En 3D sería algo como esto. Tenemos el cubo y tenemos un punto de luz. Ahora lo coloco de este lado, ¿no? Entonces, ese punto, por ejemplo, tiene aquí en el suelo esta proyección, ¿no? Y entonces, siempre, el punto tiene la proyección P'. Y este punto tiene la proyección en el suelo aquí. Alineamos la proyección del suelo con este punto y alineamos el punto de luz con este. Eso quiere decir que la sombra de este punto es esta. La sombra de esta línea será una paralela. La sombra de este punto será este. La sombra de esta línea será una paralela. Clarísimo. Vale. Pues entonces, y esto aquí abajo, allí detrás, quedará así, ¿no? O sea que todos los puntos están alineados con este, mientras que en el suelo está alineado con los del suelo, ¿no? Eso quiere decir que este punto, este y este estarán alineados, ¿no? Una pregunta. Sí. O sea que esta es la sombra propia y esta la sombra arrojada, ¿vale? La sombra que arroja sobre el suelo, que es esta, por ahí detrás, hasta aquí. Esta de aquí detrás, Sí. entiendo que es paralela a esta, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que no hay que equivocarse. Una cosa es, y esto pasa, una cosa es que tú tengas la sombra de este cuadrado que se amplía y es este, y otra cosa es que la sombra de estas verticales pues son estas dos, con lo cual habría que sumar el cuadrado más estas dos, pues esto es igual. Tenemos la sombra de este cuadrado, es realmente este cuadrado que habría aquí, pero luego tenemos la sombra de esta vertical que viene por aquí, ¿no? Con lo cual tenemos que esto realmente es el cuadrado este más estos dos triángulos, ¿no? Igual que aquí. La sombra de esta línea es esta, la sombra de este cuadrado es este de aquí. Pero luego la sombra de este punto de atrás, este punto viene por aquí, este viene por aquí, por lo tanto habrá que unir y nos salen otra vez estos triángulos, ¿no? Este y este, como pasa aquí, este triángulo y este, ¿no? Que tiene más sombra. Bueno, ¿qué pasa si este punto va al infinito? Pues es más fácil, porque todas estas líneas también serán paralelas, ¿no? Entonces, en el caso de que sean paralelas, pues será algo como esto. Tenemos el cubo, ¿no? Y tenemos el punto de luz y, por ejemplo, vienen por aquí en paralelo, y por el suelo también viene en paralelo. Por lo tanto, es un desplazamiento de esta figura, sabiendo que se mantienen las paralelas. Todo esto queda en sombra, esto también, y luego la sombra que proyecta sobre el suelo, que es esto, ¿no? Toda la vida. Vale. Sombra, luz distante, rayos paralelos, todos en paralelo, ¿no? Mientras que aquí luz puntual, ¿no? Entonces, ya hecho esto, pues si ahora pasamos aquí en el cubo al paralelismo, entonces ahora ya lo ponemos en posición oblicua para que sea más interesante. Rayos paralelos, entonces tenemos el cubo, por ejemplo, proyectado aquí en planta y alzado. Marcamos la línea de tierra y proyectamos estos puntos. Le damos las alturas del cubo, ¿no? Aquí sería discontinua, no se ve, y la altura del cubo es esta. Por tanto, tenemos ya planta y alzado del cubo, ¿vale? Bueno, lo ves, ¿no? Tenemos las dos vistas del cubo y por último nos dicen que la dirección de los rayos, por ejemplo, es esta, ¿no? Normalmente la dirección de los rayos la marcan en diédrico, es la posición de una recta. Entonces me dicen, el rayo viene por aquí en alzado y, por ejemplo, viene por aquí en planta, con ángulos cualesquiera. Por ejemplo, esto podría ser 45 y esto podría ser 30, por poner un caso, ¿no? Aquí 30, aquí 45, ¿no? Entonces, como una recta queda definida, en este caso, por dos proyecciones, ¿no? Tenemos que en alzado es esto y en planta es esto. Bueno, pues basta con coger por este punto la proyección en planta, que es esta, y por este punto, que es este, a su 1, a su 2, la proyección en alzado, que es esta. Entonces, corta aquí y vemos, realmente, esta es la proyección esta, ¿no? Mientras que esta proyección es esta. Bajamos por aquí, quiere decir que la sombra de este punto será esta, ¿no? Y si hacemos lo mismo con este punto, pues tendremos esta dirección, lo mismo esta dirección, y al hacer aquí esta dirección, pues vemos que cae aquí y necesariamente esta línea será paralela a esta.
porque una línea paralela a un plano provocará la paralela, y lo mismo paralela a esta, y esta entonces será la sombra de ese cubo. Estas dos caras quedan en sombra, esta y esta, y todo esto pues habrá que darle sombra, que es lo que queda aquí como sombra arrojada sobre el suelo. ¿Vale? Y fíjate que llega hasta este punto, subimos este punto aquí y sale de aquí, o sea que la sombra en alzado es de aquí a aquí. Y esta cara, por supuesto, se ve en sombra. Si representamos la de atrás, si nos dicen que representemos esto, pues podríamos cruzar ahí un sombreado para esa cara que no se ve, ¿no? Pero esa sería la sombra. Fíjate que es un desplazamiento de esta cara, una homotefia afín que se llama, o sea que este cuadrado se desplazaría aquí al plano de planta y habría que unir con este punto y este, ¿no? Y estaría ya completa la sombra mediante rayos paralelos, ¿no? ¿Lo ves? Sí. Solo es un desplazamiento, ¿no? Sí, realmente es esta cara porque otra cosa es que la figura estuviera girada. Entonces, claro, esta cara ya no sale cuadrada porque está oblicua, ¿no? Igual que si la pones así, tangente a los rayos de sol, sale una línea, ¿no? Entonces depende de la posición para que, si la cara es paralela a esta, pues siempre va a salir un cuadrado, tanto si es luz distante como luz focal, ¿no? Luz puntual. ¿Qué pasa? Que si la luz es puntual, como vemos aquí, también sale un cuadrado, pero ese cuadrado se hace más grande, es lo que se llama una homotefia espacial. No sé si lo has estudiado, lo de la homotefia, ¿no? Bueno, homotefia es simplemente un cambio de escala, hace este cuadrado más grande, ¿no? Mientras que si este punto vale infinito y los rayos son paralelos, es una traslación, una identidad, ¿no? Una homotefia afín, o sea que este cuadrado se desplaza provocando aquí un cuadrado de igual tamaño, ¿no? Eso sí, la cara tiene que ser paralela, pero ya digo, si es oblicua, pues de repente aquí va a salir pues, un paralelogramo que no tiene, en realidad que no tiene ni los ángulos conservados, ni tiene las medidas, ni nada. Aquí sí, aquí las medidas se conservan, porque es un desplazamiento de esto, una traslación, ¿no? Una traslación de esto. Entonces las medidas, este cuadrado tiene las mismas dimensiones, ¿no? Y la longitud del desplazamiento te la marca la convergencia de este ángulo con ese. Claro, la longitud, fíjate que, por ejemplo, esta longitud es igual que esta, pero la que no va a ser igual por regla general, aunque puede serlo, es esta. ¿Cuándo sería igual? Imagínate, la sombra de esta línea es esta, lo ves, ¿no? ¿Cuándo sería igual? ¿Me puedes contestar? Pues fíjate qué fácil. En el momento en que este rayo vaya a 45 grados, esto será una escuadra, esto será igual que esto, ¿no? Entonces, en el caso de 45 sí que... ¿qué pasa? Que aquí no sabemos, como esto es 45, esto es 30, aquí la forma de saber el ángulo real, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, abatir. Si yo, por ejemplo, cojo la arista del cubo esta y la coloco aquí en vertical, la imagino en vertical, y aquí pongo la medida real, pues aquí lo que estoy haciendo es un abatimiento del rayo y sé que este es el ángulo real, o sea que podría recortar este triángulo y colocarlo aquí, ¿no? Y sé que este es el ángulo real de la luz. Como son rayos solares, pues eso es la altitud del sol realmente, ¿no? El ángulo que forma el rayo de sol con el suelo, y es este, ¿no? Y esa sería la técnica para saber el ángulo real, que no tiene nada que ver con estos dos, con este de 30 y este 45. O sea que este sería el ángulo de los rayos solares respecto al plano horizontal. También podríamos calcular respecto a este plano, pero bueno, no se viene haciendo. Nos interesa calcular siempre pues, el rayo de sol respecto al plano horizontal, que es lo que llamamos la altura del sol, la altitud del sol, que es esta. Bueno, pues esas son las dos diferencias. Ahora podrías hacer distintas figuras. Por ejemplo, en el caso del cono, pues ya vamos a hacerlo con este sistema. Tenemos aquí, ahí sí que no habría prácticamente diferencia respecto a luz puntual y luz distante. Marcamos aquí el centro, los ejes ortogonales, horizontal, vertical. Marcamos la posición aquí, el eje de revolución, la posición del extremo este. Marcamos aquí la posición de la altura. Y ahora aquí queda por detrás, a partir de aquí discontinuo, ¿no? Y tenemos ya ahí el cono en planta y alzado, ¿no? Sombra del cono, pues bueno, sigue esta dirección, por aquí sigue esta dirección, pues ya la marcamos, esta dirección, esta dirección que es paralela a esta, ¿no? Y corta aquí. Y aquí sigue esta dirección, pues ya hacemos esa dirección.
Entonces, donde corta aquí abajo, bajamos una vertical. Y Es el pico, ¿no? sí, Vale. la sombra del pico es esto, viene por aquí, cae aquí. Entonces, desde este punto hacemos las tangentes. Una tangente, la otra tangente. Claro, es que es la única arista del cono. Claro, y en el punto de tangencia, ¿cómo se hace la tangente? Pues bueno, el punto de tangencia exacto. Coges aquí el punto medio de este segmento, haces una semicircunferencia con el compás. Y donde esta semicircunferencia corte aquí, bueno, hacemos la circunferencia completa, donde corte aquí, ese es el punto de tangencia, ¿vale? O sea, haces el arco. Y ahora, este punto lo unes con este y este punto con este, y esta es la sombra propia del cono, ¿vale? Este punto lo subes aquí arriba y ya tienes la generatriz, que es línea separatriz de luz y sombra. O sea que esto será la sombra del cono. Sombra propia y sombra arrojada sobre el suelo. Todo esto. Y vemos que aquí en alzado llega hasta aquí, por lo tanto habría que sombrear todo esto desde aquí hasta ese punto, que se solapa con la otra, ¿no? Esa sería la sombra, sabiendo que la luz viene distante. ¿Qué pasa? Si es puntual va a pasar lo mismo, porque tú alineas el punto focal, el centro de la luz, y lo alineas con el vértice, y la sombra es igual. O sea que en caso de luz distante y luz focal ahí no va a haber diferencia, ¿no? O sea que el procedimiento va a ser No hay paralelas. Claro, es porque es solo un punto. O sea, un punto, como si digo, la sombra de un punto, pues es igual que venga de un punto que venga del infinito, porque es una única línea, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la sombra que arroja sobre el suelo. Parece un poco intuitivo que esto... Lo que dices del sol, Sí. en realidad convergerían. Pero Bueno, eso sería muy largo de debatir ya, entonces el debate es largo porque tiene muchas cuestiones. Por ejemplo, una de ellas es que el Sol es muy grande, aunque está lejísimo, ¿no? Y la Tierra es muy pequeña, entonces aunque convergería, fíjate que los rayos en paralelo podrían entrar todos en paralelo a la Tierra, ¿no? Pero si la distancia es tan grande, es un punto. Entonces, bueno, hay cálculos a favor y en contra. De ser una cosa tan ínfima que no merece la pena debatir, pero hay vídeos sobre eso que lo explican con todo detalle. Lo extraño y antiintuitivo aquí es esto, que fíjate que esta es la sombra propia del cono, ¿no? Si yo, por ejemplo, el punto de luz lo traigo hacia aquí, ahora imaginamos luz puntual, pues pasa esto. Ahora coloco aquí un foco cercano y aquí tengo mi otro cono, ¿no? Y lo voy a colocar aquí. Bueno, pues en este cono, ahora digo, el punto de luz lo traigo aquí al lado, por ejemplo, o aquí, ¿no? Está proyectando aquí su sombra. Entonces, alineo este punto con el vértice y veo que cae aquí. Alineo este punto con el vértice y cae aquí. Bajo este punto y desde este punto hago una tangente y hago la otra. Fíjate que aquí la sombra es muy pequeñita, ¿no? Es este sector circular, ¿no? Y luego, pues este tramo. Desde las tangentes, bueno, desde este punto que caí aquí. ¿Y qué pasa? Si todavía acerco más el punto, se puede dar el caso de que el cono tenga esta sombra, lo cual es todavía más antiintuitivo, ¿no? Bueno, en geometría a veces pasan cosas de estas, ¿no? Que esto no parece la sombra de un cono, nadie sombrea un cono de esta manera, ¿no? Pero bueno, puede darse el caso de que esta sea la sombra de un cono, al margen de cantidad de detalles, de cambios de tonos que tienen las superficies, pero bueno. Bueno, ya se entiende que la luz envuelve el Sí, cono. claro, y entonces llega un momento en que realmente cierra y deja todo de luz prácticamente, menos un tramo muy pequeño entre esas dos Y eso generaciones. tendría una proyección también finita, Claro, ¿no? una proyección finita. O sea... claro. Claro, aquí tiene todas las tangentes, ¿no? Siempre hay de las tangentes, entonces tiene la sombra del cono. Y en el momento en que ya este punto venga aquí, la sombra del cono es una línea. Ahí está la cosa, ¿entiendes? Y entonces las tangentes, las dos tangentes estas se confunden en una. Si voy acercando el punto, llega un momento en que las tangentes cada vez van estrechando este sector circular y al final es una línea y un punto. Claro. Bueno. Entiendo, o sea que cuanto más grande sea la sombra propia, más ancha sea la sombra propia, más va a ser también grande la sombra arrojada. Claro, sí hay una correlación entre ambas, sí.